hemos visto que la conciliación sobre todo y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, claro, nos lleva, ¿no? Sabemos que estos instrumentos están para que, para poder solucionar un conflicto, ¿no es así? Y en ese sentido, debemos comprender qué es el conflicto, ¿no? Para saber lo que es la conciliación, debemos entender qué es el conflicto como tal. Y bueno, antes que nada, quisiera, invitar aquí a la audiencia, a ver si de repente alguno de los presentes nos puede definir, ¿no? Según su punto de vista, qué es el conflicto, ¿no? A ver si de repente alguien puede participar y poder darnos esa noción. A ver, Jairi de repente. Jairi, Cristian, a ver. Buena, sí, bueno, el conflicto es, con las dos personas, ¿no? Es la oposición, ¿no? El desacuerdo entre personas, es como una guerra, un combate, ¿no? O rivalidades, ¿no? Prolongadas. Bueno, para mí ese es mi concepto de conflicto. Un combate, ¿no? Un combate, un desacuerdo. Así es. Claro, un desacuerdo de opiniones, ¿no? De Claro, oposición. claro. Está bien, gracias, Jairi. A ver Ya, quién ok. más, a ver quién más nos puede dar su punto de vista. A ver, Cristian, Diana, Edwin, Grecia. A ver, a ver. A ver, buenas tardes con todos compañeros. Se podría decir que el conflicto no son, son dos voluntades opuestos a un hecho, ¿no? Que quisieran realizar las partes. Ujú, claro, gracias. Son dos voluntades opuestos a un hecho. ¿Ya? Bien, excelente, excelente. Eh, a ver, Diana, a ver, Cristian, Grecia, a ver, tienen los micrófonos abiertos. A ver, Buenas tardes, ante todo. buenas tardes. Bueno, un conflicto vendría a ser una controversia donde existen intereses opuestos sobre un caso en concreto. Claro, ujú, hay intereses contrapuestos. Gracias, Cristian. Eh, claro, claro, también han definido el conflicto como un desacuerdo, un combate, intereses contrapuestos, ¿no? Y está correcto, está correcto. El conflicto prácticamente se trata de eso, ¿no? De unos intereses contrapuestos. Y precisamente en este espacio vamos a definir, vamos a comprender mejor lo que es el conflicto, ¿ya? A ver. Y ahora vamos a ver el conflicto desde un sentido corriente o vulgar. También el conflicto puede definirse desde un sentido psicológico, desde un sentido jurídico también podemos definir al conflicto. Desde un sentido corriente o vulgar, como se le dice, ¿no? De forma general, común, podemos entender que el conflicto equivale a un combate, a una pelea, a una batalla, a una lucha, ¿no? Siendo antónimo de la palabra paz. O sea, el conflicto equivale a una guerra, ¿no? Así como nos comentó ya la compañera Jairi, el conflicto es una guerra, es un combate, ¿ya? Y eso es desde una perspectiva corriente, como se le dice, ¿no? También tenemos otra perspectiva, ¿no? De lo que es la definición del conflicto. Desde un sentido psicológico, podemos señalar que obviamente que la psicología, siendo la ciencia objetiva de la conducta, define al conflicto como aquellas conductas contradictorias, ¿no? ¿No? Que son incompatibles, que son incompatibles. Por lo tanto, el conflicto desde un sentido psicológico son aquellas conductas contradictorias, ¿ya? Es una lucha de conductas. Ahora bien, desde un sentido jurídico, a ver, desde un sentido jurídico podemos ver que el conflicto es la colisión o choque de intereses, como ya les había mencionado, donde por un lado hay una persona que exige que otra cumpla con satisfacer su pretensión, ¿no? Y por otro lado hay otra persona que se opone, ¿no?
que opone una resistencia a la pretensión. O sea, son dos intereses que se contraponen. Mientras uno exige, la otra persona está contraponiéndose, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir desde un sentido jurídico, ¿ya? Ese es el conflicto desde un sentido jurídico. Y también dejar en claro que el derecho solamente regula aquellas conductas, ¿no?, que aparezcan jurídicamente relevantes por la sociedad. Quiere decir que aquellos conflictos que sean jurídicamente relevantes para la sociedad. Por ejemplo, yo no puedo exigir, ¿no?, tener la luna, ¿no?, tener el sol, ¿no?, porque obviamente que no es jurídicamente relevante, ¿no? Y todas esas cosas tienen, cuando nos referimos a conflictos, tiene que ser jurídicamente relevante, ¿ya? Ahora, estas perspectivas, hablando del conflicto, nos va a llevar a hablar sobre la teoría del conflicto social. Cuando llevemos lo que es la conciliación en la parte introductoria o básica, van a también tocar este tema, la teoría del conflicto social. ¿Y qué es la teoría del conflicto social? La teoría del conflicto social es aquella teoría, ¿no?, que obviamente que va a tocar temas de cómo nace un conflicto, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos respecto al conflicto? Esta teoría va a estudiar eso, ¿no?, de cómo se origina un conflicto, ¿no?, como tal, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de la teoría del conflicto social, pero solamente vamos a ver solamente un aspecto nada más del conflicto social, que en este caso son las visiones del conflicto. A ver, y para empezar, según la teoría del conflicto social, esta tiene tres visiones: visión positiva, visión negativa, visión neutra. Según la visión positiva, este nos dice que es la estimulación de las partes, ¿no?, a buscar métodos y resolución de conflictos que aporten resultados, ¿no?, satisfactorios, ¿no?, ayudando también a la vez reconocer las diferencias y puntos de vista entre las partes. Lo que quiere decir es que la visión positiva nos va a dar esta percepción, ¿no?, esta percepción de que el conflicto siempre nos va a traer algo bueno, nos va a aportar resultados que sean satisfactorios para nosotros, nos va a traer buenos resultados, ¿ya? Esa perspectiva es la visión positiva del conflicto, ¿ya? Al decir visiones, quiere decir las perspectivas, aquellas ideas que tiene la sociedad sobre lo que es el conflicto. Y en este caso hemos mencionado la visión positiva. ¿Y qué es la visión positiva? Como digo, ¿no?, es aquello que al referirnos al conflicto nos va a traer buenos resultados, ¿no?, resultados satisfactorios, ¿ya? Esa es la visión positiva. Ahora, según la visión negativa, podemos decir que según la visión negativa, el conflicto va a estar conformado, ¿no?, por aquellas emociones negativas, ¿no?, que se van a asociar obviamente a enfrentamientos, violencia, guerras, ¿no?, destrucción, ¿no?, muerte incluso. La visión negativa obviamente que va a hacer referencia a eso, ¿no? Al decir conflicto, uno se va a imaginar o va a pensar que se trata de las guerras, combates, ¿no?, violencia, ¿no?, en general, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir la visión negativa del conflicto. La visión neutra. La visión neutra del conflicto nos quiere decir que el conflicto no es positivo, no es negativo. El conflicto es así, se va así, tiene una postura neutral, como se dice, ¿no? Una postura neutral, una postura firme y neutral, ¿ya? Y también que el problema, obviamente, aquí nos señala que el problema no va a radicar en lo que es el conflicto, más bien sino en las dificultades, ¿no?, que va a haber para enfrentar, ¿no?, que va a haber para enfrentar ese conflicto, ¿no? O sea, la visión neutra se va a centrar más en las dificultades, ¿no?, en las dificultades que va a haber para poder solucionar
el conflicto, ¿no? Y al solucionar el conflicto, uno lo puede tomar de forma positiva o de forma negativa, ¿no? Uno puede tomar los resultados de forma positiva o de forma negativa, ¿no? La solución del conflicto, repitiendo, lo puede tomar a bien, como también lo puede tomar a mal. Y en ese sentido, la conciliación se centra dentro de lo que es la visión neutra del conflicto, ¿no? O sea, esta va a tener una postura neutral, ¿ya? Va a tener una postura neutral. Solamente se va a ocupar en solucionar el conflicto, ¿ya? Y bueno, cada persona ya tendrá su postura, ¿no? Si está bien o está mal, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? Su conflicto ante una conciliación. Ya, eso es lo que nos quiere decir las visiones de la teoría del conflicto social. Ahora, muchos cuando me definieron su punto de vista de lo que es el conflicto, me mencionaban que conflicto era controversia, ¿no? Algunos también hasta me han dicho que es un litigio, pero en realidad el término exacto no es lo mismo, porque hay diferencias. Y ahora vamos a pasar a entender cuáles son esas diferencias, ¿no? Conflicto, litigio y controversia, ¿no? Conflicto, obviamente, es el choque, ¿no? Es esa colusión de intereses, son aquellos intereses contrapuestos, ¿no? Donde, como ya lo había mencionado, ¿no? Hay una parte que exige y la otra parte que también, sobre todo, se contrapone, ¿no? Ante esa exigencia, ¿ya? Aquí hay un conflicto. ¿Y cuándo hablamos de litigio? Hablamos de litigio cuando ese conflicto se judicializa, está dentro del fuero judicial, ¿ya? Por eso, en la definición nos señala que el litigio es la simple afirmación de la existencia de un conflicto. Aún incluso cuando no puede haber conflicto, igual hay una afirmación, ¿no? De que aquí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando uno demanda, ese conflicto ya se convierte en litigio, ¿ya? Dentro del proceso judicial, todo eso va a ser un litigio, ¿ya? El conflicto se convierte en litigio, ¿ya? Esa sería la diferencia entre decir conflicto y decir litigio. ¿Y cuándo estamos hablando de una controversia? ¿Cuándo estamos hablando de una controversia? En este sentido debemos entender que cuando el conflicto ya está formalizado, ¿no? Está formalizado y obviamente que este conflicto se convierte en litigio, debemos entender que hay, siempre va a haber contrapartes, ¿no? Va a haber una persona a la cual se va a constituir como demandante y va a haber la otra parte, ¿no? Que se va a denominar demandado. La controversia surge cuando la parte demandante va a pretender, ¿no? Siempre pretende, tiene ahí su pretensión en el proceso judicial y la parte demandada simplemente va a tener la posibilidad de contradecir, ¿no? La pretensión de la parte demandante, ¿ya? Cuando la contraparte contradice la pretensión, esa figura se le va a llamar controversia, ¿ya? O sea, la controversia es aquella contingencia, es aquella contradicción que hay, ¿no? Por parte de la pretensión, ¿no? De una persona, ¿ya? Formalmente hablando, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la controversia solamente surge en temas ya procedimentales, ¿ya? Estamos hablando de temas procedimentales cuando ya el conflicto ya se ha formalizado en demanda. Y la controversia va a ser la simple contradicción, pero esta contradicción tiene que ser formal, ¿ya? Porque si es informal, entonces estamos hablando de un conflicto en general, ¿no? Pero cuando ya es formal, cuando la parte de forma pública y de manera escrita contraviene la pretensión, y a eso lo podemos llamar una contestación de la demanda, por ejemplo, ¿no? Porque uno ya ha realizado su escrito, ¿no? Y lo ha hecho valer en el proceso judicial.
Cuando uno contradice de forma formal, ya no es conflicto, sino es controversia, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, nos señala, la controversia es la contingencia o posibilidad procedimental, claro, estamos hablando de un tema procedimental, de que el conflicto surgido por la pretensión de una parte demandante sea discutido, ¿no? O sea, contradicho. O sea, si yo pretendo algo y esta parte me contradice de forma formal, entonces se llamaría controversia, ¿ya? Controversia viene de controvertir, viene de dar la contra a una parte, ¿ya? Por lo tanto, conflicto, litigio y controversia, como pueden ver, son términos totalmente distintos, ¿no? Ya, a ver.